Estamos una vez más en un evento organizado por la UCP para todos nuestros estudiantes, para todos los interesados, esta vez en el marco de Noviembre Azul, que es el mes que dedicamos a recordar al cáncer de la próstata y cómo prevenir sobre todo. Para ello tenemos un invitado de lujo que es el doctor José María Ferreira Barijó. Es urólogo recibido en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde es profesor con el título en gestión, gestionado. Él también fue a hacer su especialización en Barcelona y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Urología, que lo que da un poco más de seriedad inclusive a esta presentación, porque esta presentación que va a hacer el doctor es una presentación autorizada por la Sociedad Paraguaya de Urología, y no solamente autorizada, sino es fiscalizada, es decir, ¿verdad? Es supervisada por ella. Entonces, creo que estamos en buenas manos para escuchar y aprender sobre el cáncer de próstata y todas las cosas que tenemos que saber acerca. Doctor, entonces, mi querido amigo, queda a tu cargo la charla. Muy bien, gracias. Bienvenido a todos. Para mí es un placer estar aquí y muy amable por la presentación acá del doctor Francisco, colega y amigo, que también me da la oportunidad de poder llegar a ustedes. Espero que sea de provecho esta presentación y, y estoy a su disposición después de terminar esta charla para todas las preguntas que ustedes quieran. Y en fin, podemos iniciar lo ya cuando ya, creo que ya está todo, ¿verdad? Sí. Comenzamos entonces esta charla, ¿sí? Ya. Bueno, con respecto a la glándula prostática, podemos definirla como una glándula sexual accesoria. La tienen todos los varones al nacer y tiene la característica particular de que tiene la forma de una pera invertida. Algunos la describen como una nuez, como está en la exposición. Tiene un tamaño de más o menos 20, más o menos 6 gramos, ¿verdad? Está ubicada debajo de la vejiga del varón y posee, como les comenté anteriormente, la función de producir, junto con los testículos y las vesículas seminales, semen. Aprovecho aprovecho la diapositiva para describir un poquitito la anatomía de la glándula prostática y ustedes pueden observar que se encuentra por debajo de la vejiga, atravesada por la uretra prostática. En relación posterior tenemos al recto, en relación anterior a la sínfisis del pubis, que es un hueso. También se denotan en esta diapositiva los órganos sexuales accesorios masculinos, como ser el testículo, el conducto deferente, las vesículas seminales y, lógicamente, la porción péndula del pene y la porción fija, ¿verdad? Esto es más o menos una introducción a la anatomía de la glándula prostática, que es el objetivo de esta exposición, ya que después entraremos con detalle a algunas curiosidades sobre esta glándula. Bueno, a nivel mundial existen varias informaciones sobre las regiones geográficas de prevalencia de esta patología. Es el segundo cáncer más diagnosticado en los hombres alrededor del mundo, después del de la piel. La tasa más baja se ve en países asiáticos y la más alta en países africanos. Es uno de los cánceres más estudiados. ¿Y por qué? Por la alta tasa de mortalidad en los hombres. Cerca de 1.000 millones de hombres en el mundo son diagnosticados anualmente. En Estados Unidos se estima aproximadamente 400.000 estadounidenses
presentan cáncer de próstata anualmente. Estas cifras varían también en Suecia y en Austria, con casi prácticamente la misma prevalencia. Estos son datos del año 2012. Actualmente habrá una diferencia de más o menos 100.000, ¿verdad? Pero se mantienen esas cifras, esas variantes. La edad. El riesgo aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy poco frecuente que se dé en pacientes jóvenes. Y hablamos de pacientes jóvenes, aquellos pacientes a partir de los 45, 46 años en adelante. A medida que aumenta la franja etaria, el 85% de esta patología es diagnosticada a los 70 años, teniendo una variante que va de los 65 a los 75 años. Esa es la mayor incidencia del cáncer de próstata. Hablando de lo que respecta a la incidencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar o pueden predisponer a que una persona, un varón presente cáncer de próstata? El medio ambiente es fundamental, pero nosotros, o sea, queremos hacer hincapié en lo familiar. Y con esto les doy un ejemplo. Si en la familia el abuelo tuvo cáncer de próstata, el papá también lo tuvo y el hijo también lo tuvo, entonces hay un aumento exponencial de 5 a 7 veces en comparación a una persona que no tiene estos rasgos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 7 veces es más frecuente en esa población familiar. Las infecciones urinarias a repetición, las prostatitis, que es un mal llamado prostatitis ya que hoy se define como síndrome de dolor pélvico crónico, pero en la literatura la prostatitis sigue siendo un término utilizado. Cuando hablamos de ETS, hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, que, como las uretritis, las enfermedades por el virus del papiloma humano. También podemos hablar de la sífilis, ¿verdad? Congénita, adquirida, primaria. Tener esos antecedentes también se han mencionado. Con respecto al tabaquismo, el hábito de fumar no solo se aplica para el cáncer de próstata, sino también, lógicamente, para el cáncer de pulmón, ¿verdad? Los factores dietéticos, sí, el consumo excesivo de alcohol, las grasas, las carnes rojas, también, y así como la obesidad. Siguiente, bueno, penosamente, al hablar del cáncer de próstata, no hay medidas preventivas. Eso es lo que ha motivado que nosotros insistamos bastante en las campañas de prevención y de detección precoz, más que nada. Las guías de la Asociación Europea y de la Confederación Americana de Urología recomiendan cada vez más que con estas campañas nosotros podíamos reducir el riesgo de cáncer. Pero no hay medidas preventivas, debo recalcar esto, ¿verdad? De ahí la importancia de que tomemos más conciencia y que la población masculina consulte al urólogo al llegar una cierta franja etaria. Eso es muy importante y eso marca un antes y un después en lo que respecta a esta patología. ¿Cuáles son las estadísticas en nuestro país? Estas estadísticas son del Ministerio de Salud Pública, si bien no están actualizadas al día, son del 2018, habla de que cada 2 días se diagnostican 3 casos de cáncer de próstata y de esos 3 casos uno fallece por la propia enfermedad. Es importante saber y comentar de que la muerte específica por el cáncer de próstata es muy poco probable una vez diagnosticado. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la historia natural de esta enfermedad nos dice de que de todos los pacientes que son diagnosticados por esta enfermedad, desarrollan la enfermedad clínica y mueren de ellos en un 10%. También es importante mencionar que muchos pacientes que presentan
hiperplasia prostática benigna también pueden padecer de cáncer de próstata al mismo tiempo o simultáneamente. También es importante mencionar que podemos tener histológicamente, estudiando a pacientes de 50 años, cáncer de próstata, pero no clínicamente. Hay una prevalencia histológica en estos pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estudiamos anatomopatológicamente o histopatológicamente la glándula prostática, observaremos que a los 50 años vamos a encontrar un 10 a 15% de tumor en ese paciente. Y eso va aumentando según la franja etaria. A los 80 años vamos a tener un 70% de cáncer histopatológico, pero no clínicamente presente. De ahí que muchas veces los epidemiólogos cuestionan mucho de estas campañas de rastreo y algunos lo consideran innecesarios, ¿verdad? O sea que finalmente lo que les quiero decir es que ustedes pueden tener un cáncer de próstata, pero lo más probable es que no mueran por un cáncer de próstata. Y hago esta acotación porque la palabra cáncer implica generalmente una gran preocupación en la familia, en el entorno familiar. La palabra cáncer compromete, a veces disgrega, a veces une a la familia y asusta sobre todo la terminología. Hoy estamos en condiciones de tratar estas patologías y de curar a estas patologías. Tenemos toda la tecnología para hacerla, pero debemos comenzar con lo elemental. El tratamiento, cuando llegamos al tratamiento, ya llegamos tarde muchas veces. Lo importante es diagnosticar precozmente y quiero hacer hincapié en esto, ¿verdad? Bueno, con respecto a la detención precoz, bueno, eh, lo vuelvo a recalcar, ¿quiénes deben hacerse un control? Aquellos pacientes desde los 45 años que tienen una historia familiar de cáncer de próstata. Si no existe una historia familiar de cáncer de próstata, no precisan hacerse a partir de los 45 años. Esto deben hacerlo a partir de los 50 años. Bueno, el control es anual del PSA. ¿Y qué es el PSA? Es el antígeno prostático específico. ¿Por qué se llama específico? Porque solamente la glándula prostática la produce. ¿Y qué es el PSA? Es una seminoproteína. Algunos lo van a encontrar en algunos libros como una glucoproteína, otros como una mm, proteína de la familia de las calicreínas. No se confundan, son todos términos similares. Pero lo importante es que este antígeno, que esta proteína, para simplificarla, esta proteína es secretada solamente por la próstata. De ahí el nombre de su especificidad, antígeno prostático específico. ¿Por qué es tan importante este antígeno? Porque este antígeno presenta sensibilidad, especificidad y capacidad de predicción para el cáncer de próstata. El único problema es que no es cáncer específico, sino es órgano específico. Entonces, de ahí que la información y los estudios que se han hecho sobre esta proteína, que es un arma elemental de diagnóstico, sumado lógicamente al examen rectal digital, porque ustedes están observando ahí el dedo que se introduce en el recto, que es el método por el cual se puede evaluar a la próstata, evaluar su consistencia y cuáles son las características de esta próstata. Esta próstata no duele, generalmente tiene una consistencia sólida elástica, es renitente un poco. ¿Y qué es lo que debe llamar la atención siempre al hacer un toque rectal? Es la presencia de un nódulo pétreo. Cuando encontramos un nódulo pétreo, entonces tenemos la alta sospecha de que ahí puede existir un cáncer de próstata. En fin, eh, resumiendo un poco, el objetivo de esta charla es dar una idea global de la importancia de que todos los varones, llegada a una determinada edad, se sometan a un examen urológico anual
donde el urólogo orientará sobre los estudios que son obligatorios, o mejor dicho, recomendados, para que así se pueda detectar precozmente esta patología que puede ser tratada. Y en todos los aspectos del tratamiento existe un suceso. Eh, lo más positivo del cáncer de próstata, la historia natural de la enfermedad, como les repetí, es que esta patología se comporta no muy agresivamente, gracias a Dios. La gente puede convivir con este cáncer muchos años. La mayoría de los hombres no fallecen por este cáncer de próstata y el objetivo es que tengan una buena calidad de vida. Por eso deben consultar con el urologista o el urólogo de su confianza y, y aparte de eso, tengan en cuenta que no solamente se trata del cáncer de próstata, sino se trata de la salud integral del hombre. También los factores, vamos a decirle, psicológicos, los factores nutricionales, los factores cardiovasculares, todo influye para que cualquier paciente que tenga cáncer de próstata también tenga una buena calidad de vida. No nos centremos solamente en el cáncer de próstata limitado a la glándula y que solamente debemos tratar esa pequeña nuez o esa pequeña pera invertida, sino que es una patología que debe abarcarse en forma integral. Y esta charla, como va dirigida creo que a la mayor parte de estudiantes, les recomiendo que motiven a sus familiares, que motiven a sus padres, a sus hermanos, si están en esa franja etaria, a que consulten en su ambiente, ya sea laboral, en su ambiente, vamos a decirle, social, que motiven a que consulten precozmente. Y ya que están en la universidad, siempre recuerden que la universidad es el lugar siempre de las diferencias y no de las similitudes. Hay que tener mucha competitividad y recuerden que el único parámetro es la excelencia. Sí, muchas gracias y espero que les sea útil esta charla el día de hoy. Y cuando la norma tiene realmente el cáncer de próstata, hace mucho efecto en su vida sexual, si tiene que estiparlo o alguna cosa así, si te quieran secuelas fuertes. Sí, es muy importante, es muy interesante la pregunta. La glándula prostática produce líquido seminal, ¿verdad? Tiene esa función. Ahora bien, el gran problema que la estimulación de ese cáncer de próstata está basada en una hormona, que es la testosterona y que es secretada por, lógicamente, el testículo, ¿verdad? Nosotros, al realizar un tratamiento de la glándula prostática, nosotros podemos hacerlo en forma quirúrgica o en forma médica, que es lo que pretendemos nosotros a- al hacer ese tratamiento, es bloquear la producción de testosterona y con eso evitar que el cáncer progrese. Pero, ¿cuál es la principal hormona encargada de la erección? Es la testosterona. De ahí que bloqueando la testosterona, entonces vamos a afectar la función sexual del hombre. Estamos hablando de un tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico hoy en día, gracias a Dios, se puede realizar una prostatectomía radical. ¿Y qué es? Es sacar la próstata completa con la cápsula y se une directamente la vejiga a la uretra. Esto con una preservación de los nervios erectores, de tal manera a que hoy en día con las técnicas nuevas
nosotros podemos hacer que el hombre siga teniendo erecciones a pesar del tratamiento. En pacientes jóvenes con cáncer de próstata, tratamos de utilizar medicamentos que no influyan en su actividad sexual y que no produzcan disfunción sexual eréctil, porque eso afecta su calidad de vida. Porque calidad de vida no es vivir bien, sino tener una vida sexual activa, porque eso puede tener repercusiones no solamente desde el punto de vista de la sexualidad, sino repercusiones psicológicas. Entonces, de ahí que es fundamental y recalco de que hay que hablar de esto con el paciente, hay que hablar sobre su vida sexual, porque muchas veces si hablamos oncológicamente y si insistimos en los conceptos oncológicos, entonces dice, no importa, la vida sexual es secundaria, acá lo que tenemos que hacer es curar el cáncer y no es así, hoy en día no es así. Hoy en día nosotros tenemos que insistir en que el paciente, a pesar de tener un cáncer de próstata, debe tener una excelente vida sexual. Y eso debemos nosotros recalcarlo una y mil veces. ¿Por qué? Porque eso marca la diferencia en la misma actitud del paciente hacia continuar el tratamiento o no de esta enfermedad. Da saúde, né? Pensando na saúde do homem, as medidas preventivas, porque a gente não pode impedir que isso aconteça. Mas no âmbito de medida preventiva, o que pode ser feito? Y nosotros, como le dije, penosamente no existen medidas preventivas, pero una vida sana, ¿verdad? Una vida sana ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Hábitos sanos, ¿verdad? Hábitos sanos. Comer bien, hacerse chequeos periódicos, insistir en una alimentación sana. Lógicamente que la mayoría la exige a su médico, pero deberían consultar con una nutricionista, que es la que mejor orientaría. Porque no hay que olvidar que estos pacientes pueden presentar patologías de base, enfermedades de base. Muchos son diabéticos, muchos son hipertensos, muchos son cardiópatas. Entonces ellos deben insistir en que, porque esto es un trabajo multidisciplinario. Esta enfermedad no solo la maneja el urólogo, la maneja el geriatra, la maneja el clínico de cabecera, la maneja el médico familiar. Intervienen muchos médicos, entonces todos tenemos que colaborar para que el paciente pueda acceder a una buena calidad de vida teniendo también una vida sana, una alimentación sana, ¿verdad? Y unos consejos sanos también sobre cómo manejar estas enfermedades que mencioné, como la diabetes y la hipertensión. Porque el desajuste de uno de estos produce un efecto dominó que puede repercutir mal en la calidad de vida del paciente. Existe perfil específico, por exemplo, homens, ok, tem uma idade, mas tipos de doença que pode ocasionar esse câncer ou não necesariamente? Os perfis são os mais diversos. No, lo que sí es que nosotros sabemos es que pueden convivir con el cáncer de próstata otras patologías, como acabo de mencionar, ¿verdad? En lo que respecta al cáncer de próstata, es asintomático. Ese es un gran problema, ¿verdad? Entonces, de momento que es asintomático, nosotros muchas veces no podemos saber si el paciente no hace una detección, una campaña, un screening, si es que no consulta. De ahí la importancia de la visita, que esto no se extienda solamente al urólogo, sino que esto sea recomendado por los médicos generalistas. Todos los médicos deben recomendar a sus pacientes, independientemente de la especialidad, que consulten. Esa es la única forma de que nosotros podamos tener éxito en estas campañas, ¿verdad? Estamos falando de conscientização. La concientización es fundamental y no infringir miedo. No, no se trata de eso. Se trata de que ellos puedan acceder tempranamente a una detección. Y con eso, lógicamente, como le dije, de todos los diagnosticados, de todos los pacientes diagnosticados en forma precoz, el 10 a 15% desarrolla la enfermedad, ¿ya? Y la muerte por cáncer específico, o sea, aquellos pacientes que tienen el cáncer y que mueren por el cáncer no llegan ni a 10%.
La mayoría vivirá toda su vida con el cáncer y muchos ni sabrán que tienen cáncer de próstata también. Eso hay que admitirlo también porque la mayoría está en forma latente. La historia natural de esta enfermedad nos brinda eso. Pero lógicamente en pacientes jóvenes son cánceres muy agresivos. En pacientes jóvenes metastasizan y fallecen por el cáncer. Eso es algo que no mencioné. La franja etaria en la que se presenta, mientras se presenta en pacientes más jóvenes, las posibilidades de que muera por el cáncer son mayores. Cuando se detectan en edades más avanzadas, lógicamente que no. De ahí la insistencia. ¿Y cómo se diagnostica esto? A través de una biopsia prostática. Para los estudiantes que nos están escuchando, entonces hice esa omisión porque, bueno, la forma de diagnosticarla es a través de una biopsia prostática, donde se obtienen fragmentos cilíndricos blanquecinos que luego son examinados al microscopio, ¿verdad? Y se establece toda una escala para determinar cuáles son los tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados e indiferenciados. Y Donald Gleason en 1970 inventó una escala, que es la escala de Gleason, que va del 1 al 10, para tener una predicción sobre aquellos cánceres que van a tener un comportamiento benigno o maligno. Doctor, en esta época donde estamos expuestos a la hiperinformación a través de las redes sociales, uno realmente encuentra dificultad para saber qué es lo cierto y qué no lo es. Andan circulando versiones en las redes sociales que una de las formas de prevenir el cáncer, y tal vez esto ya me causa un poco de risa o no sé, es teniendo eyaculaciones repetidas. Es decir, por eso inclusive decía que la masturbación es buena para prevenir el cáncer de próstata. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es un fake news? No, eso, forma parte de los mitos y las leyendas urbanas que se van tejiendo alrededor de esta patología. Eh, Realmente, cuando tú hablas de masturbación, entonces podemos hacer una equiparación a una vida sexual activa también. Entonces, lógicamente que eso favorece a un descongestionamiento de la glándula. Eso ayuda mucho a que esa glándula se descongestione, que fluya. Y ahora, hablar concretamente, no existen estudios que demuestren que eso sea cierto, pero es algo que se menciona como un mito urbano, ¿verdad? Pero para ser sincero, todo elemento que ayuda a descongestionar la glándula es positivo. Sí, en esta línea también, doctor. Actualmente está cambiando mucho la moral y todo. ¿Hay algún otro estudio que confirme o que desconfirme que otros tipos de actividades sexuales, como los homoafectivos, algo así, si es más probable que tengan también o no? No entendí bien tu pregunta. Si me replanteas de nuevo así más. Si para los homoafectivos también tienen, o hay algún estudio o si tienen más posibilidad. Más efectivo en el sentido de Homoafectivos. ¿Qué es? humo afectivo. Homosexuales. No, para nada, en absoluto. No es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. La vida sexual es la vida sexual y la vida sexual del varón no se limita, y esto no se trata de que sea heterosexual, homosexual, no. Una vida sexual activa es una vida sexual activa donde el hombre tiene relaciones y eyacula. Y no, en absoluto. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, Espectacular. Súper. Ah, Súper. bueno. ¿tuviste algún caso específico que fue marcante en este tipo de cosas? Que marcó mi vida. Un caso que viste o alguna cosa así. O algo que yo recuerde que de toda esta patología. Sí. De que un gran amigo mío y colega que me inició en la urología, el doctor Juan Carlos Ortellado Sierra, y lo menciono con mucha emoción,
el que me llevó de la mano en los primeros años de residencia, y así como el profesor Anthony Gelabert-Mas, formado en Francia, en la Pitié, que es el coordinador, que fue coordinador de la Asociación Europea de Oncología, y que fue mi jefe de servicio cuando yo estaba haciendo mi training en urología en el Hospital del Mar, que era un servicio de oncología y trasplante renal, donde yo insistí mucho y hice especialización en eso, porque yo me especialicé en urooncología y trasplante renal. La muerte de ellos por este cáncer impactó mi vida. Entonces, de ahí que, insisto, así como impacta en mi vida, también tendrá un impacto en la vida de todo ser humano y de las familias, ¿verdad?, que pierden a un ser amado a consecuencia de esta patología. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que ser conscientes de que existe, de que es un cáncer frecuente, de que felizmente no es agresivo en el mayor porcentaje de los casos. Debemos insistir en estas campañas porque estas campañas salvan vidas. ¿Quieres decir algo para despedirse de los alumnos? ¿Quieres decir algo para despedir? Lo que repetí, la universidad es el lugar de las diferencias, no de las similitudes. Y la competitividad es la piedra angular. Entonces la universidad es el lugar de las diferencias y no de las similitudes, recalco. Y el único parámetro, la excelencia. Un placer.